Hola a todos hermanos, muy buenas tardes. Otra vez estamos aquí una vez más, como todos los viernes a las 5:30 a través de Facebook. Ya saben que si por alguna razón ustedes no pueden estar en vivo viendo el mensaje, pues se queda grabado para que posteriormente ustedes lo puedan ver. Nuestro tema de hoy, nuestro tema de hoy, un tema importante, un tema a veces un poco extenso. Recuerdo a David, el rey David, que dijo: mi corazón late en el pecho con fuerza, me asalta el temor de la muerte. Salmos 55:4. Podemos ver que David tenía un miedo a la muerte, y ese es nuestro tema de hoy: el miedo a la muerte en el cristiano. El miedo a la muerte, cómo enfrentar este miedo a la muerte, si es que el cristiano puede tener miedo a la muerte o no debería de tener o no puede incluso tener este miedo. Hemos visto que David tenía miedo a la muerte, llegó a tener miedo a la muerte. De la misma manera podemos ver en el Antiguo Testamento algunos profetas que de la misma manera exteriorizaron que ellos tenían miedo a morir. Y el miedo a morir es natural, es algo muy, muy natural. Y es natural porque no era parte del plan santo de Dios que el hombre muriera. Entonces, nosotros nos sentimos agobiados, nos podemos llegar a sentir con miedo si nos dicen o si nos anuncian que vamos a morir, y más cuando cobramos conciencia de que esto va a suceder así. Y esto es muy natural porque, como les dije, no formaba parte del plan de Dios morir. Dios hizo al ser humano para que viviera para siempre. Entonces Dios puso en todos los seres humanos un sentimiento de eternidad. Dios puso en nosotros un sentimiento de querer vivir para siempre. Y en el plan santo de Dios, la muerte no tenía ningún papel, sino llegó a ser la consecuencia de nuestra rebeldía y de nuestro pecado. Así que la pregunta: ¿puede un cristiano tener miedo? La respuesta es que sí. Un cristiano sí puede llegar a tener miedo, porque es algo natural y porque también vemos que en el Antiguo Testamento personas llegaron a sentir este miedo a morirse. Ahora la otra pregunta es: ¿debería un cristiano tener miedo a la muerte? Y entonces ahí sí creo que la respuesta es que no, que un cristiano no debería tener ningún miedo a morir. Estuve checando en internet sobre este tema para ver qué podía encontrar, y me sorprendí que al buscarlo en YouTube uno escribía el miedo a morirse, y aparecían muchos videos de muchas personas que plasmaban su propia visión acerca de lo que era la muerte. Muchos incluso ateos, muchos incluso no cristianos, nos decían cómo es que podíamos superar este miedo a la muerte, porque como les dije, todas las personas pueden llegar a desarrollar este miedo. Y hay algo en lo que yo estuve en desacuerdo con la mayoría de esos videos, y es que se centran mucho en los sentimientos, se centran mucho en las emociones. Entonces vi más de un video en internet que decía: si tú tienes miedo a la muerte y descubres que el Islam, que el hinduismo, tú descubres que las energías cósmicas están conectadas contigo, y eso te da paz y eso te llena y eso te quita el miedo a la muerte, entonces está bien, tú sigue esas enseñanzas. Pero la realidad es que eso es una total mentira. La realidad es que esto que dicen las personas: si crees en algo y eso te da paz, si crees en algo y eso te hace sentir bien, entonces está bien que lo sigas, síguelo haciendo. Esto es una pésima enseñanza, es una enseñanza basada no en la evidencia, no
en la racionalidad, sino totalmente en los sentimientos. En alguna oportunidad habíamos comentado el ejemplo acerca de la lluvia, acerca de lo que es verdad. Una definición de lo que es verdad es lo que se acomoda con la realidad. Si eso que tú estás percibiendo, si ese hecho, esa evidencia que tú estás observando no se acomoda con lo que realmente es, entonces es una mentira. No importa qué bien te puedas llegar a sentir. Entonces, esas personas que hayan paz y calman su miedo a la muerte por medio de alinear los chakras, por medio de mantenerse distraídos, por medio de dejar un legado, no sirve para nada si es mentira. Y te comentaba de este ejemplo. Imagínate que tú y yo estamos en un cuarto y yo te digo, allá afuera está lloviendo. ¿Cómo tú puedes comprobar que allá afuera está lloviendo? La respuesta obvia es que puedes salir o puedes asomarte por la ventana y así puedes comprobar si está lloviendo o no. Y dependiendo de si está cayendo agua, entonces tú puedes decir que lo que yo te dije fue verdad o que lo que yo te dije fue una mentira. Pero si tú sales allá afuera y te empapas todo, no puedes venir conmigo y decirme allá afuera no llueve. Porque yo te diré, ¿cómo que allá afuera no llueve? Lo acabas de comprobar, te mojaste, estás todo mojado. Y quizás tú me digas, no, allá afuera no llueve porque a mí me hace sentir bien que esté soleado. ¡Qué absurdo! Y entonces, cuando platicamos con alguien, un humanista, alguien no cristiano, alguien de otra religión que nos dice, yo creo que allá afuera, que después de la vida hay algo más, y eso me hace sentir bien. O esta, que es clásica de las personas no creyentes, yo creo que cuando nos morimos es como si nuestra computadora, es como si apagáramos la computadora. Cuando nos morimos es como si apagáramos la televisión y se acabó todo. Y eso me hace sentir bien. Bueno, noticia, eso no importa. Si es mentira, eso no vale para nada. No importa que tú pienses que hay un más allá, no importa que tú pienses que no hay nada, no importa que tú pienses que es como estar dormido, no importa que tú pienses que es como apagar una televisión. Si eso es mentira, no importa cómo te haga sentir eso. Pienso que a veces los cristianos llegamos a tener ese miedo porque desconocemos lo que dice la palabra de Dios y desconocemos lo que la Biblia afirma. Por eso quiero que me acompañes a leer Primera de Tesalonicenses 4, versículo 14. Primera de Tesalonicenses 4, versículo 14, que dice, pues, ya que creemos que Jesús murió y resucitó, también creemos que cuando Jesús vuelva, Dios traerá junto con él a los creyentes que hayan muerto. Vemos aquí que cuando Jesús regrese, nosotros vamos a bajar con él, si es que para ese momento ya hemos estado muertos. Y Jesús vendrá y se instaurará aquí en la tierra y tendremos un reino eterno, un reino que dura para siempre. Y tendremos a Jesús y eso nos debe de llenar de paz, hermano. Si tú el día de hoy tienes un miedo a morirte, yo te quiero decir que tu paz debe estar en lo que Jesús hizo. Y creo que para tú dejar este miedo a morir, tú debes de entender muy bien en qué consiste la cruz, en qué consiste el sacrificio que hizo Jesucristo por la humanidad. Quiero que leamos Hebreos 2, 14 al 15. Hebreos 2, 14 al 15. ¿Qué nos dice? Debido a que los hijos de Dios son seres humanos, hechos de carne y sangre, el Hijo también se hizo de carne y sangre, pues
solo como ser humano podía morir y solo mediante la muerte podía quebrantar el poder del diablo, quien tenía el poder sobre la muerte. Únicamente de esa manera el Hijo podía liberar a todos los que vivían esclavizados por temor a la muerte. Vemos que con el sacrificio de Jesús, Él nos hizo libres. Él nos hizo libres de nuestro pecado. Él nos hizo libres de nuestra maldad. Pero además, Jesús nos hizo libres de el temor a morir. Pablo ya lo decía, para mí, el vivir es Cristo y el morir es ganancia. ¿Cuánto yo quisiera morir para ir con Jesús? Parafraseando un poco al apóstol Pablo. Esto no depende de lo que tú sientas. Esto no depende de lo que tú creas. Esto depende directamente de un hecho, que fue la resurrección de Jesucristo. Y como sabemos, hermanos, y ya lo hemos compartido en el grupo de jóvenes y en la iglesia en algunas ocasiones, tenemos fuertes evidencias históricas de que Jesús se levantó de entre los muertos. Tenemos fuertes evidencias, hechos mínimos que nos demuestran que históricamente se puede decir que Jesús se levantó de entre los muertos. Y es como el ejemplo que yo te ponía acerca de la lluvia. Si Jesús se levantó de entre los muertos, entonces tú tienes vida eterna. No importa lo que otras personas crean, no importa que tú hayas llegado a creer o creas aún que cuando morimos nos apagamos, que cuando morimos sentimos angustia, que cuando morimos hay mil cosas. No importa nada de eso, lo que importa es la verdad. Y la verdad es que Jesús se levantó de entre los muertos. Y eso significa que si tú crees eso, tienes un pase regalado a la vida eterna. Y en el momento en el que tú dejes este cuerpo, directamente vas a ir a la presencia de Dios y vas a estar con Él para siempre. Y va a ser un lugar en donde no va a haber llanto, no va a haber paz, no va a haber ninguna deuda, no va a haber estrés, todo va a ser tranquilidad y todo va a ser seguir conociendo y adorando a nuestro Dios, disfrutar de Dios. Hay una frase que a mí me gusta demasiado, la he escuchado de varios maestros y teólogos, no sé cuál es la autoría, pero la frase dice: el cristiano debe de estar preparado para dos cosas. La primera, predicar. Siempre debemos estar preparados para predicar el Evangelio, para predicar una razón de la esperanza que hay en nosotros. Y lo segundo, el cristiano siempre debe estar preparado para morir. Porque es una regla de la vida. Todos aquí, yo, tú que me escuchas, los demás que tienes a tu alrededor van a morir. A no ser que Jesucristo venga. Es una gloriosa venida la del Señor Jesucristo que llevamos esperando más de 2000 años. No sé decirte si tú vas a ver ese regreso. Va a ser la única manera en la que te evitarás morir. Pero si no sucede así, debes de cobrar conciencia de que te vas a morir. Y de que debes estar preparado para morirte. Y de que no debes de tener miedo. Que no debes de tener miedo. ¿Por qué? Porque Jesús resucitó. Esa es la razón por la que no debes de tener ningún miedo a la muerte. Muchos dicen, ya dentro del campo cristiano, dicen, bueno, sí, yo sé que cuando me vaya cuando me vaya a morir, yo sé que voy a ver a Dios. Lo único que me preocupa es cómo. ¿Me decapitarán? ¿Será un accidente? ¿Dormido? ¿En mi camita? ¿En paz? ¿Tranquilo? Y a veces luchamos con esta incertidumbre de
cuándo y cómo moriremos, aunque tengamos paz de que sabemos a dónde vamos. Y aquí quisiera usar el ejemplo de cuando Jesús estaba con sus apóstoles y les dijo: no se turbe vuestro corazón. Cuando les estaba diciendo que él se va a ir, que él se iba a ir, que era necesario que él se fuera, él les dijo a sus apóstoles: es necesario que me vaya porque me voy a ir a prepararles morada. Y les dijo a sus apóstoles: ustedes ya conocen el camino. A lo que Tomás le dijo: Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos conocer el camino? A lo que Jesús le contestó: Tomás, yo soy el camino y la verdad y la vida. De manera que si tú tienes una angustia también, quizás tú como cristiano maduro no tienes miedo a la muerte, pero te llega a embargar una cierta duda de cómo es que morirás. La Biblia nos dice que el camino es Jesús, que ese va a ser el camino. Él tiene en tus manos, hermano, en las manos de un Dios poderoso está tu vida. Él sabe cómo va a tomar tu vida, Él sabe a qué hora, qué día y de qué forma. Tú no te debes de angustiar por eso, tú debes de poner tu paz en Jesús, en que Jesús es nuestro camino. Él es el camino que hay que seguir. Y en el momento que nosotros partamos de este mundo perecedero, de este mundo corrupto, estaremos en el resto de la eternidad con Jesucristo, amándole, sirviéndole y sobre todo disfrutando de Él. Este fue el mensaje de hoy, hermanos, un mensaje breve. Espero que haya sido de bendición. Vamos a hacer una oración para finalizar. Señor, te damos las gracias por este día, Señor. Yo te pido que si hay alguien, Señor, que me esté escuchando, que tenga miedo, Señor, a la muerte, yo te pido, Señor, que por medio de Jesucristo y por medio de tu Espíritu Santo, Señor, tú le hagas entrar en paz, Señor, sabiendo que por medio de tu resurrección nosotros somos libres, Señor, de el miedo a la muerte. Te doy las gracias por todos los jóvenes, Señor. Te doy las gracias por mi vida. En el nombre de Jesús. Amén. Pues bien, hermanos, espero que mañana se puedan conectar al Zoom. Les recuerdo que mañana sábado a las 6 de la tarde vamos a estar por Zoom, que ahí es el lugar en donde vamos a poder estar interactuando y vamos a hablar un poquito más de este tema. Cualquier pregunta, duda, comentario que surja, allí lo estaremos tocando, hermanos. Pues que Dios les bendiga.